Hola, esta posiblemente sea la última lección sobre la relatividad especial de este curso. Vamos a pasar ya en las siguientes a hablar acerca de los antecedentes de la mecánica cuántica, lo cual es un tema también de muchísima importancia. La relatividad especial todavía involucra una gran cantidad de otros resultados que pues podríamos decir que no son tan fundamentales como lo que hemos tratado hasta ahora, y pues definitivamente se requiere todo un curso para poder profundizar en muchos otros aspectos sobre la relatividad especial, en particular lo que se refiere a las interacciones, por ejemplo, con el campo electromagnético, que es uno de los ejemplos más importantes relacionados con la relatividad especial. Pero bueno, lo que me interesa hacer en esta lección es simplemente regresar a algunos puntos que creo que vale la pena tratar nuevamente para evitar algunos malentendidos. Específicamente, lo que quiero tratar primero es el asunto del invariante relacionado con la energía y el momento de una partícula o de un sistema de partículas. Comencemos recordando qué es lo que pasa cuando tenemos una partícula ordinaria, como un electrón, un protón, un asteroide, cosas así. Entonces, con respecto a un sistema de referencia inercial, este objeto va a tener una cierta velocidad, tal como la hemos venido trabajando en las lecciones anteriores, y lo que ya hemos visto es que la definición adecuada en este contexto para el momento lineal es esto: hay que multiplicar la masa en reposo de este cuerpo por su velocidad ordinaria entre la raíz de 1 menos u cuadrada sobre c cuadrada. Recuerden, este u cuadrada significa la magnitud del vector u al cuadrado. Y también descubrimos que hay una cierta definición de energía que, pues para que se conserve, tiene que definirse así, como m0 por c cuadrada sobre la raíz de 1 menos u cuadrada sobre c cuadrada. Y la forma en cómo llegamos a esta expresión para la energía fue precisamente investigando la manera en que las componentes del momento relativista se transforman cuando pasamos de un sistema de referencia inercial a otro. Lo que vimos es que para el caso de la configuración estándar ocurre que P'X es igual a gamma por P sub X menos beta por E sobre C, que P'Y es P sub Y, P'Z es P sub Z, y finalmente la E' sobre C es gamma por E sobre C menos beta por P sub X. Es decir, la misma estructura que se aplica para las coordenadas de un suceso, pues básicamente se repite aquí para este conjunto de cantidades que son las componentes cartesianas del momento lineal y la energía relativista. Cuando uno combina estas ecuaciones, es un álgebra elemental el demostrar que E' sobre C al cuadrado menos P' al cuadrado, que sería simplemente la suma de cuadrados de las componentes cartesianas, bueno, es, como dije, algo bastante fácil de realizar. De hecho, ya en las lecciones anteriores hicimos algo similar cuando hablamos acerca del concepto de intervalo. A partir de estas relaciones, uno descubre que esta combinación de cuadrados es un invariante de Lorentz, es decir, que cualquier valor numérico que tenga esta combinación, recuerden, estas cantidades son en cada instante ciertos números reales, entonces simplemente podemos hacer esta combinación de cuadrados. Curiosamente, recuerden, aquí no aparece una suma de cuadrados como tendríamos en un espacio euclidiano, sino que aquí unas componentes y otras entran pues con un signo distinto para que tengamos efectivamente una cantidad que sea invariante. Esta invariancia no tiene relación con la conservación de la energía o el momento, en el sentido siguiente: aunque para llegar a la definición del momento y la energía utilizamos las transformaciones de Lorentz porque precisamente queríamos algo que se conservara en un choque elástico, por ejemplo, eso no quiere decir que siempre la energía y el momento van a tener que conservarse. Por ejemplo, si tenemos esta partícula que está siendo afectada por un campo electromagnético, por decir algo,
ya su momento y su energía no van a ser constantes. Sin embargo, cuando pasemos de un sistema de referencia inercial a otro, esta cantidad va a seguir siendo invariante. Es decir, si en un cierto momento, cuando la partícula se encuentra, qué sé yo, cruzando una cierta superficie imaginaria, esta cantidad tiene un valor numérico determinado. Ese mismo valor numérico es el que vamos a tener si medimos estas cantidades del sistema, desde el otro sistema de referencia. Pero, insisto, aunque esas expresiones se hallaron buscando cantidades que se conservaran, eso no quiere decir que siempre se va a conservar. En cambio, esto siempre va a ser un invariante. Ahora, en el caso de que estemos hablando de una sola partícula, este invariante tiene un valor particular y corresponde a m0 cuadrada c cuadrada. ¿Qué pasa en cambio si tenemos un sistema de varias partículas? Aquí regreso al sistema S, tenemos aquí el sistema S', y ahora piensen ustedes en un conjunto de cuerpos con ciertas masas en reposo, que voy a llamar M1, M2, M3, etc. Ya no voy a utilizar el subíndice 0 para que no se complique la escritura, pero estas son todas masas en reposo. Cada una de ellas tiene cierta velocidad y cada una de ellas, de acuerdo con las definiciones que están dadas arriba, van a tener cierta energía, cierto momento lineal, y cada una de esas cantidades se van a transformar de esta manera exactamente. Como esa transformación es lineal, va a resultar que si calculamos el momento total del sistema y la energía total del sistema, estas fórmulas también serían aplicables para esos totales. Entonces, si yo decía, tengo aquí un conjunto, por ejemplo, de 4 partículas, entonces puedo para cada una de ellas calcular su momento y su energía mediante estas fórmulas. Puedo sumar esos vectores, sumar esas energías para obtener un momento total y una energía total. Entonces, si quiero determinar cuál es el momento total y la energía total, tal como se mide desde S', estas fórmulas son igualmente aplicables, insisto, porque el total se define como una suma, y como estas transformaciones son lineales, la imagen de la suma es la suma de las imágenes. Entonces, estas fórmulas son aplicables ya sea que estemos hablando de una partícula solamente o de un sistema de partículas. De hecho, si ustedes revisan lo que hicimos para hallar la expresión para el momento, precisamente ahí estábamos suponiendo que el momento fuera una cantidad aditiva y pues estas transformaciones, insisto, van a ser válidas ya sea que estemos hablando del momento y la energía de una partícula o de un sistema de partículas. Para un sistema de partículas también va a ser cierto que esta cantidad y esta van a ser iguales, porque esta igualdad viene de esas transformaciones que se cumplirían también para un sistema de partículas. Lo que ya no sería cierto es que esta combinación de cuadrados fuese igual a una cierta masa en reposo al cuadrado por c cuadrada, porque aquí ya no tenemos una masa en reposo, aquí ya tenemos muchas masas, y una relación como esta solamente sería aplicable para cada partícula por separado, pero ya no para todo el sistema. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque ya sabemos que, a diferencia de lo que suponíamos en la mecánica clásica, la masa no es una cantidad que se conserve, no es algo que se pueda sumar como ocurre con el momento o con la energía. Así es de que lo que hay que utilizar simplemente es que el momento y la energía sí son cantidades aditivas. El momento y la energía individual o del conjunto se transforman de esta manera. Debido a esa transformación, esta expresión es invariante, y solo cuando estamos hablando de una partícula es que este invariante tiene este valor. Si estamos hablando de 2 partículas o más, ya, aunque esto sigue siendo invariante, ya no va a ser igual a una expresión como esta para todo el sistema. De nuevo, invariancia de Lorentz no significa conservación. Entonces aquí podemos tener que estas partículas están siendo, por ejemplo, afectadas por un campo electromagnético. Eso puede cambiar la energía y el momento de estas partículas. Entonces puede que no se conserve el momento y la energía, pero aún así, cualquier valor que tenga en cada momento esta combinación va a ser lo mismo que
tiene visto desde el sistema S', aunque, insisto, la energía y el momento no se conserven separadamente, y solamente para partículas individuales esta igualdad se satisface. Entonces espero que esto que acabo de señalar sea claro, y que se puedan evitar malentendidos relacionados con este punto. Bien, vamos a ver ahora, regresando a aspectos muy generales, algo que se mencionó también en las lecciones anteriores, pero no se trató de una manera muy amplia, y me refiero a los diagramas del espacio-tiempo. Lo que vimos es que las transformaciones de Lorentz sugieren que consideremos no el espacio y el tiempo como objetos separados, sino como objetos unidos, precisamente en esto que se conoce como el espacio-tiempo de Minkowski. Vamos a ver un ejemplo para tratar de recalcar este asunto sobre la estructura del espacio-tiempo y el papel que tienen las transformaciones de Lorentz en este sentido. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Vamos a imaginar que aquí estamos graficando las coordenadas espacio y tiempo de sucesos, que pueden ser lo que ustedes gusten. Aquí otra vez el elemento esencial es el concepto de suceso, y vamos a suponer que, por ejemplo, un suceso ocurre, por poner algo concreto, en x igual a 200 metros, es decir, piensen ustedes en los ejes cartesianos asociados con un sistema inercial. Piensen que este es el eje X, entonces en X igual a 200 metros ocurre un suceso, podría ser la desintegración de un neutrón, por ejemplo, y vamos a suponer que ese suceso ocurre a un cierto tiempo tal que el producto de C por T sea 100 metros. Aquí tanto la X como el producto CT tienen unidades de longitud, y vamos a suponer que todas estas lecturas están dadas en metros. Un producto C por T igual a 100 metros significa que la T es algo del orden de unos cuantos microsegundos. De hecho, si CT es igual a 100 metros, entonces eso quiere decir que la T correspondiente sería 100 metros sobre la C, que aproximadamente es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Así es de que esto sería lo mismo que 33.3 aproximadamente por 10 a la menos 8 segundos, que equivale a 0.33 microsegundos. Entonces vean que por una parte es más cómodo hablar de esta combinación C por T, y en particular eso conviene porque tiene las mismas dimensiones que la longitud. Bueno, entonces tenemos aquí un suceso que, repito, voy a llamarle A, que podría ser la desintegración de un neutrón, que ocurre a 200 metros del origen en un cierto instante que corresponde a más o menos 0.33 microsegundos a partir del momento en que echamos a andar los cronómetros. Entonces ese sería un primer suceso. Voy a borrar esto que no me interesa más, y vamos a suponer que hay un segundo suceso que ahora supongamos ocurre, aquí está B, de tal forma que su posición es 600 metros, entonces un poquito más a la derecha sobre el eje X. Ocurre otro suceso, podría ser, qué sé yo, que un insecto se encuentra con un insecticida y en ese momento el insecto muere, algo como eso. Sería un suceso de todas maneras, quizá lamentable, particularmente desde el punto de vista del insecto, pero ahí está ese otro suceso, y vamos a suponer que este otro ocurre para un tiempo, digamos, tal que el producto C por T sea de 700 metros. Otra vez eso quiere decir que la T corresponde a un poquito más de 2 microsegundos. Entonces, aquí esta forma de ver las cosas es conveniente porque tenemos una representación gráfica de los sucesos independientemente de lo que representen, y una pregunta que podemos hacernos es si, por ejemplo, existirá un sistema de referencia inercial en donde estos sucesos ocurran, por ejemplo, en el mismo lugar o a un mismo tiempo. Entonces la pregunta es, ¿existe
algún marco inercial tal que A y B ocurran en un mismo punto o en un mismo instante, y una forma fácil de responder esta pregunta es la siguiente. Recordemos que en este caso lo que importa son las diferencias entre las coordenadas de estos sucesos, es decir, aquí podríamos nosotros recorrer el origen del sistema de coordenadas y que la x del suceso inicial no sea 200, sino que sea 0, porque hemos recorrido el origen de esa manera. Aquí lo que es relevante son simplemente las diferencias. Entonces ya demostramos que delta x' es igual a gamma por delta x menos beta por c delta t, que delta y' es delta y, que delta z' es delta z, si estamos pensando en la configuración estándar, y finalmente que c por delta t' es igual a gamma por c delta t menos beta por delta x. Otra vez la misma estructura que veíamos arriba para la transformación de las componentes del momento junto con la energía relativista. Y otra vez, utilizando estas ecuaciones, uno deduce que la combinación c por delta t' menos delta x' al cuadrado menos delta y' al cuadrado menos delta z' al cuadrado es exactamente lo mismo que la expresión análoga en términos de las mediciones hechas en el sistema S. Entonces aquí tendríamos y, aquí tendríamos z y aquí tendríamos cuadrados. Esto es precisamente lo que habíamos definido como delta S al cuadrado, que es lo que se llama el intervalo en el espacio-tiempo de Minkowski. Aquí estamos pensando en que todos estos sucesos ocurren a lo largo del eje X, así es de que no tenemos que preocuparnos de delta Y y delta Z. Estos ya podríamos eliminarlos pensando que son 0. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener con los datos proporcionados es que el intervalo que hay entre esos dos sucesos, delta S al cuadrado, sería, como es una cantidad invariante, lo puedo calcular en cualquier sistema de referencia, y aquí los datos que tenemos corresponden a lo que se mide en el sistema de referencia inercial S. Entonces el producto C por delta T, es decir, tomo la diferencia entre CT correspondiente a estos dos sucesos, esa diferencia sería 600 metros, entonces vamos a tener aquí como un primer término 600 metros al cuadrado, eso sería C por delta T al cuadrado, y a eso hay que restarle la delta X al cuadrado, es decir, la separación entre los dos sucesos, que en este caso serían 400 metros. Entonces aquí tenemos 400 metros que hay que elevar al cuadrado. Y bueno, no es necesario hacer las operaciones. Aquí se ve claramente que esta diferencia es estrictamente positiva. Entonces, si la pregunta es si existe algún marco inercial en donde A y B ocurran en un mismo punto o en un mismo instante, aquí lo podemos determinar de inmediato. Si, por ejemplo, los dos sucesos pudieran ocurrir al mismo tiempo, entonces esta cantidad que se calculó de aquí tendría que ser lo mismo, tener el mismo valor numérico que lo correspondiente en un sistema S'. Entonces, si pudieran ocurrir en un mismo instante, entonces delta T' sería 0, solamente diferirían en la delta X, pero eso nos daría 0 menos algo que es el cuadrado de una cantidad real, así es de que sería negativa. Entonces aquí la respuesta es que no existe ningún sistema inercial en donde los dos sucesos ocurran al mismo tiempo. Entonces aquí la conclusión es que en este caso no existe S' tal que delta T' sea 0, porque, insisto, si calculáramos si existiera y calculamos el intervalo, entonces
c por delta t' al cuadrado menos delta x' al cuadrado tendría que tener exactamente el mismo valor numérico que aquí encontramos. Pero si delta t' fuese 0, este primer término desaparecería y tendríamos una cantidad que es negativa, a diferencia de lo que ocurre aquí, que tenemos una cantidad positiva. Entonces la conclusión es que no existe algún sistema en el cual los dos sucesos ocurran al mismo tiempo. Lo que sí podemos hallar es un sistema donde ocurran en un mismo punto. Entonces aquí, en cambio, sí existe un marco, voy a llamarle C' de todas maneras, tal que delta x' sea igual a 0, porque en ese caso, si delta x' vale 0, entonces este término desaparecería, pero teniendo aquí el cuadrado de una cantidad real, eso sí sería positivo. Y de hecho podemos encontrar exactamente cuál sería ese sistema en donde esta condición se cumpliría, y para eso regresamos a este punto. Entonces lo que podemos ver es que, en efecto, de esta ecuación, del lado izquierdo tendríamos 0, sería gamma por delta x, que es conocida, menos beta por c delta t, y entonces, como la gamma no puede ser 0, ya sabemos que la gamma anda siempre entre 1 e infinito, entonces lo que tiene que ser 0 en este caso es lo que está dentro del paréntesis, y de allí uno deduce que beta tiene que ser igual a delta x entre c delta t, que es lo mismo que delta ct. La c es constante. En este caso, la delta x, precisamente aquí la podemos ver, es 400 metros, es lo que teníamos originalmente en el diagrama espacio-tiempo. La distancia entre los dos sucesos es de 400 metros. Entonces vamos a tener, al sustituir, 400 metros, mientras que la otra diferencia son 600 metros. Los metros se van y el resultado es 2/3, que por ser una cantidad menor que 1, corresponde a una velocidad aceptable. Entonces lo que estaríamos concluyendo es que si el sistema S' se mueve con respecto a S con una velocidad que sea 2/3 partes de la velocidad de la luz, vamos a poder ver en ese nuevo sistema, o bueno, más que ver, insisto, vamos a poder registrar que los dos sucesos ocurren en el mismo lugar. Lo que estaría aquí pasando, si queremos entenderlo un poquito más gráficamente, es que moviéndonos a lo largo del eje X con esta velocidad que hemos determinado, que es 2/3 de la velocidad de la luz, entonces al irnos desplazando en esa dirección con este otro sistema S', va a ser de tal manera que, por ejemplo, si pensamos que el origen de S' está en este punto, entonces va a tener tiempo suficiente para que, al irse desplazando, este segundo suceso ocurra en el mismo lugar de acuerdo con los ejes del sistema S'. Es decir, vamos a tener tiempo suficiente para que, moviéndonos con una velocidad menor que c, primero aquí, digamos, estemos asistiendo a este primer suceso, y cuando ocurre el otro suceso, ese también va a ocurrir en el origen de S', y con esta velocidad de 2/3 de la velocidad de la luz, vamos a poder lograr que en el sistema S' los dos sucesos parezca que ocurren en el mismo lugar. Aquí, cuando digo parezca, no quiere decir que esto sea una ilusión óptica o de algún otro tipo, no es una ilusión. Aquí hablo de parezca porque precisamente en cada sistema de referencia las cosas se registran de una manera distinta. Aquí, otra vez, recuerden, en el espacio y en el tiempo no hay ninguna marca que tenga un carácter absoluto como para que nos permita distinguir realmente, entre comillas, cuál es la posición de un punto o cuál es el momento en el que realmente ocurre un suceso, sino que todo depende de los sistemas de referencia.
Y lo que voy a tratar a continuación tiene que ver mucho con este punto, que es un tema que pues se trata mucho en los libros de divulgación y se refiere a lo que se conoce como la paradoja de los gemelos. En realidad, como veremos, esta llamada paradoja no depende de considerar o de emplear seres vivos, en particular seres humanos, pero pensarlo así es algo que agrega quizá un poquito de más teatralidad al punto, quizá un poquito más de interés. Bien, se trata de lo siguiente, vamos a pensar en un posible experimento que se plantea así. Imagínense que esta es la Tierra y que en algún momento aquí en la superficie de la Tierra nace un par de gemelos y pasado un tiempo, podría ser desde que están recién nacidos, aquí ustedes pueden imaginarse las complicaciones como ustedes gusten, pero bueno, el punto importante es este. Vamos a imaginar, como ya hemos hecho en algunas otras ocasiones, que un sistema de referencia fijo en la Tierra fuese un sistema de referencia inercial. No es exactamente cierto, recuerden, pero para lo que aquí nos interesa podemos imaginarlo así. Realmente, si no les convence mucho la idea, bueno, pues entonces ahora piensen en algún otro cuerpo en donde se pudiera tratar como si fuera efectivamente un sistema de referencia inercial. Entonces, uno de los gemelos permanece fijo en este sistema de referencia inercial, mientras que el otro, por ejemplo, en una nave espacial, va a hacer un viaje a algún punto muy distante, quizá a otro sistema planetario a muchos años luz de distancia, y después de visitar, quizá explorar esas regiones, regresa nuevamente a la Tierra, y lo que sale de hacer los cálculos es que para el viajero el tiempo que pasó es menor que para el que se quedó en la Tierra. Esto se le llama una paradoja porque uno, si no lo analiza adecuadamente, podría pensar que las cosas deberían de ser simétricas. Es decir, durante la primera parte del viaje, cuando uno de los gemelos, el viajero, va alejándose de la Tierra, pues uno podría pensar que el movimiento es relativo, y de la misma manera que podemos imaginar que el viajero se aleja de la Tierra, pues visto desde el marco de referencia del que va en la nave espacial, podríamos pensar que es la Tierra la que se está alejando de él. Entonces, en ese sentido, si pensamos que hay una simetría entre un marco y otro, pues entonces las cosas deberían de ser en alguna forma parejas, y cuando finalmente se reúnen los dos gemelos, pues entonces suena raro que uno de ellos sea más joven que el otro. Pero para entender qué es lo que está ocurriendo aquí, otra vez es muy útil hacer un diagrama de espacio-tiempo para analizar lo que ocurre en este experimento pensado. Entonces, este es el eje X, este es el eje del tiempo, que otra vez conviene pues considerarlo multiplicado con la C, por muy buenas razones. Una es que precisamente al multiplicar el tiempo por una velocidad, eso nos da unidades de longitud, así es de que en los dos ejes tendríamos las mismas dimensiones, pero aquí el aspecto más importante, como ya hemos visto, es que en las transformaciones de Lorentz, precisamente esta combinación de C por T aparece de una manera natural. Bien, entonces, ¿cómo sería lo que se llama la línea de mundo de cada uno de estos dos gemelos? Esto de llamarle línea de mundo es un nombre quizá rimbombante para lo que en mecánica elemental llamaríamos la gráfica posición contratiempo. Entonces tenemos dos gemelos, hay uno que permanece en la Tierra, entonces para ese gemelo su gráfica posición contratiempo sería algo bastante sencillo. Lo que tendríamos sería esencialmente una línea recta que nos dice que con el paso del tiempo su posición no ha cambiado. Digamos, no quiere decir que esté inmóvil en algún lugar de la Tierra, sino que pues prácticamente no se va a desplazar del lugar de nacimiento. Entonces, más o menos lo que tendríamos sería una curva como esta, es decir, no se va a separar mucho del origen
a medida que el tiempo pasa. Entonces esta línea color azul representaría esa gráfica de posición contra tiempo. Aquí no importa qué tanto tiempo pase, su posición es prácticamente la misma. En cambio, para el otro gemelo que se va en la nave espacial y posteriormente regresa, la gráfica de posición contra tiempo podría ser quizá algo que imagináramos como un conjunto de dos rectas, como esto. Recordemos que en la mecánica elemental una gráfica posición contra tiempo, que sea una recta, representa una velocidad constante. Aquí precisamente estas dos rectas corresponderían a, primero, que el viajero se aleja de la Tierra con una velocidad constante, llega a cierto punto, a cierta distancia X, que es donde está el lugar que quizá era su destino, y ahora, una vez que ya hizo quizá exploraciones muy rápidas, se regresa hacia la Tierra, es decir, aquí prácticamente no se queda a explorar mucho estos otros sistemas planetarios, sino que de inmediato regresa a la Tierra. Vamos a suponer que esa fuera la historia. Entonces, lo que aquí se puede ver es que definitivamente no es una situación simétrica. Es decir, la idea de que el movimiento es relativo, bueno, sí y no. Un movimiento con velocidad constante sí es relativo. Aquí lo que hace el viajero es necesariamente moverse de tal manera que hay una aceleración durante su despegue, durante el momento en que frena y regresa. De hecho, esta gráfica sería algo totalmente irreal. No es posible que en forma repentina vaya a comenzar a ganar velocidad, sino que una gráfica un poquito más realista sería algo como esto, que fuera suavemente variando la velocidad, tanto al inicio, después cuando está frenando no va a ser un proceso de frenado súbito, sino que tendría que ser algo relativamente suave, y lo mismo cuando regresa a la Tierra, también tendría que ir bajando lentamente la velocidad para, digamos, poder reunirse con su gemelo. Entonces, lo importante es que definitivamente no hay simetría entre lo que experimenta un gemelo y el otro. Para uno de ellos, el que permanece en la Tierra, no hay ninguna aceleración, mientras que para el que va en la nave espacial, pequeña o grande, tiene que haber una aceleración. Y de hecho, para que tengamos una diferencia importante, que sea muy palpable entre lo que envejeció un gemelo y el otro, es decir, aquí simplemente ajustando la velocidad de una manera adecuada, podríamos hacer que para uno de los dos gemelos pasen 30 años, mientras que para el otro pasen 100 años, por ejemplo. Eso simplemente depende de la velocidad con la que viaje, pero mientras más velocidad queramos alcanzar, pues se requiere una mayor aceleración. Y la aceleración, ya no es algo relativo. La velocidad es relativa, pero la aceleración no. Es decir, sí podemos notar si estamos siendo acelerados o no. Es decir, con los ojos cerrados, si estamos dentro de un vehículo, podemos darnos cuenta si está arrancando, frenando, dando vuelta hacia la izquierda o hacia la derecha. Simplemente sentimos un jaloneo o empujones en alguna dirección que nos hace pues notar que hay una aceleración. En cambio, una velocidad constante no la notamos. El hecho, por ejemplo, de que la Tierra puede estarse moviendo a más de 100.000 kilómetros por hora no es algo que nosotros notemos, porque esa velocidad es prácticamente uniforme. Así es de que pues era justamente lo que le discutían a Galileo hace más de 400 años, que bueno, si no sentimos que nos movemos con la Tierra, pues suena difícil admitir que la Tierra se está moviendo. Sí, no notamos ese movimiento porque es prácticamente con una velocidad constante. Las aceleraciones que sentimos son difíciles de percibir. Así es de que, pues por eso no notamos la velocidad tan grande con la que se desplaza la Tierra alrededor del Sol. Pero las aceleraciones sí podemos notarlas. Y de hecho, por ejemplo, el cuerpo humano
no puede resistir a aceleraciones muy grandes. En los viajes espaciales se procura que durante el despegue o en cualquier fase en donde se someten a grandes aceleraciones los pasajeros, nunca se exceda de 6 veces el valor de la gravedad. Entonces aquí, si queremos nosotros que se tenga un efecto notorio, entonces necesitamos velocidades comparables con la velocidad de la luz, y para eso entonces necesitamos aceleraciones muy grandes, y esas aceleraciones es algo que sí notamos. Así es de que el gemelo que experimentó, que sufrió estas fuertes aceleraciones, digamos que tiene como recompensa el poder regresar a la Tierra, quizá cientos de años después de que salió, cuando para él no pasaron cientos de años, sino que quizá pasaron 5 años, 10 años, o lo que ustedes gusten. Simplemente es cosa de ajustar la velocidad para el valor necesario para lograrlo. Si el viajero pudiera llegar al 99% o al 99.9% de la velocidad de la luz, podemos lograr una diferencia de tiempos considerable. Pero, insisto, aquí no hay nada paradójico, porque no hay simetría entre el comportamiento de un gemelo y del otro. Hay uno que vive una vida bastante tranquila en la Tierra sin someterse a grandes aceleraciones, mientras que el otro gemelo sí va a estar sujeto a grandes aceleraciones, y eso es algo que podemos notar que un reloj biológico va a poder registrar, o cualquier tipo de reloj que es más preciso. O sea, si pensamos no en un reloj biológico que no es tan eficiente para medir el tiempo, pero si pensamos en relojes mecánicos inclusive, o relojes atómicos, pues todo esto sí se podría notar. Y de hecho aquí se puede señalar que desde hace ya varias décadas, con el desarrollo de los relojes atómicos, que se pueden construir de tal forma que alcanzan una precisión enorme, pues se pueden hacer experimentos en aviones comerciales, aunque un avión normalmente no excede más allá de los 1000 kilómetros por hora con respecto al suelo. Con un reloj atómico sí se pueden notar estos efectos. Entonces podemos dejar un reloj atómico en el suelo, mientras que otro reloj atómico se puede enviar en un avión comercial y traerlo de regreso al punto de partida. Y aunque las velocidades, insisto, son insignificantes en comparación con la velocidad de la luz, las diferencias se pueden registrar mediante esta clase de relojes debido a la muy alta precisión con la que se puede medir el tiempo. Así es de que, bueno, esa es una verificación experimental, es una forma de validar lo que la teoría nos dice. Entonces, bueno, simplemente quería tratar este tema porque, como decía, es algo que se expone frecuentemente en los libros de relatividad a nivel introductorio, y particularmente en los libros de divulgación, planteándolo precisamente como un resultado que parece contradictorio, pero insisto, si uno lo analiza debidamente, pues no hay contradicción alguna, no hay nada realmente de paradójico, todo esto es perfectamente entendible. Simplemente la situación no es la misma. Para uno no hay aceleración, para el otro sí. Entonces sí hay forma de distinguir no cuál se está moviendo en realidad, sino más bien cuál sí se está acelerando en realidad. Eso es lo que sí es algo observable. Recuerden que de la misma definición de los sistemas inerciales, que como hemos visto tienen un papel muy importante tanto en la mecánica clásica como en la relatividad especial, ahí precisamente habíamos definido los sistemas inerciales partiendo de la idea de que un cuerpo libre se tiene que mover en forma rectilínea uniforme con respecto a tales sistemas de referencia. Entonces allí está claro que hay una diferencia muy grande entre moverse con velocidad constante o moverse en forma acelerada. Una cosa como es moverse en forma rectilínea uniforme no permite saber qué magnitud tiene la velocidad, porque la velocidad siempre va a tener un carácter relativo. En cambio, la aceleración sí, curiosamente, tiene un significado absoluto, lo cual es bastante extraño y hasta cierto punto
difícil de aceptar, porque si pensamos que en un universo vacío la aceleración tendría sentido, pues suena raro, porque aceleración con respecto a qué. Si pensamos que es con respecto al espacio absoluto, pues de nuevo llegamos aquí a situaciones difíciles de pues comprender, pero por desgracia no podemos hacer experimentos en donde quitemos toda la materia como para saber si efectivamente la aceleración seguiría teniendo este papel o este carácter absoluto que la velocidad no tiene. En fin, todos son esto último son cuestiones abiertas que pues son bastante interesantes y preocupantes, pero para las cuales no tenemos respuesta. De hecho, no importa si estamos pensando en el marco de la mecánica newtoniana o en el marco de la relatividad especial, queda esta cuestión pues muy indeterminada. La esperanza de Einstein era que con la relatividad general, que aquí no estamos tratando, se pudiera dar una respuesta a este punto de por qué la aceleración aparentemente sí tiene un carácter absoluto, pero resulta que no, tampoco en la relatividad general tenemos una respuesta a este punto, pero pues desafortunadamente no vamos a hablar en detalle acerca de la relatividad general, que es una teoría en donde esto de imaginar al espacio y tiempo unidos se sigue aplicando, solo que en lugar de imaginar que es algo rígido y que tiene una geometría ya especificada de antemano y en forma permanente, en la relatividad general simplemente se supone que el espacio-tiempo que ya hemos mencionado tiene un carácter un poquito más flexible, que la presencia de la materia produce modificaciones, curvatura, deformaciones en el espacio-tiempo que hacen que ahora todavía las cosas se compliquen un poquito más. Si resultaba un poquito confuso todo esto sobre las mediciones de tiempos, de longitudes, etc., esto se va a complicar un poquito con el hecho de que pensemos en una geometría que es algo flexible, y eso precisamente es lo que constituye esencialmente la teoría de la relatividad general, que esencialmente es una teoría acerca del campo gravitacional. El campo gravitacional se va a manifestar como una curvatura del espacio-tiempo, pero, insisto, no es el objetivo del curso. Aquí lo que hemos tratado de hacer hasta ahorita es más bien presentar las ideas básicas y sobre todo el darnos cuenta de que, de acuerdo con esta teoría, el espacio y el tiempo están ligados, el tiempo no es absoluto, y bueno, algunas de las conclusiones que aquí ya hemos visto y que, como ya he mencionado, pues son particularmente importantes cuando estamos hablando, por ejemplo, de partículas elementales con las que se puede lograr fácilmente, hasta cierto punto, alcanzar velocidades comparables con la velocidad de la luz, en donde estos efectos son particularmente notorios. Entonces, bueno, con esto espero terminar esta parte, y ya en la próxima lección estaremos hablando acerca de la radiación térmica que llevó al establecimiento de la mecánica cuántica allá por el año de 1900. Bueno, gracias por su atención y hasta la próxima.